Video 313, un video de preguntas y respuestas, ¿sí? Este es una suerte de template de lo que van a ser los formatos por venir dentro de Pablo Barrera Magia Acá. Sí, es un video de polea entre el Sabbat 63 y el Sabbat 64 como antesala, ¿sí? De la data de San la Muerte en este año 2022 aquí en el Templo Votivo a San la Muerte, Capiatá, capital de mitos y leyendas en la República del Paraguay. Mi nombre es Pablo Barrera y comenzamos con preguntas y respuestas de San la Muerte con los hashtags San la Muerte, Macumba, Eshu. Hay muchísimas preguntas muy interesantes, como siempre, algunas de buena leche, algunas de mala leche, algunos preguntando realmente porque quieren saber y otros preguntando para intentar demostrar que saben algo, ¿sí? Así que prepárense porque va a estar interesante porque lo vamos a ver directamente desde la pestaña comunidad en el canal de Pablo Barrera Magia Acá. Si no te has suscrito, apretá la campanita de las notificaciones y vamos con los títulos. Acá estamos, ¿sí? Vamos a mirar directamente desde la pestaña, ¿sí? De la pestaña del canal de YouTube, Pablo Barrera Magia Acá. ¿Sí? 35 comentarios han dejado interesantes, ¿sí? Obviamente hay muchos más, pero las vamos a ir contestando en distintos videos que van a venir con el formato que se ve que les ha gustado, que es mucho más dinámico, que está orientado a resolver dudas, resolver problemas relacionados con el santo, así que vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. No hay un número específico, pero hasta donde dé la química del video y el dinamismo vamos a contestar. Así que bueno, yo voy a ir cortando el video obviamente, pero vamos a ir viendo directamente desde este slide que yo puse, San la Muerte, cómo ocultarlo, que fue el primer video de San la Muerte que hice, ¿sí? En el anterior Pablo Barrera Magia Acá. Deja tu pregunta, una por usuario, en la caja de comentarios. Algunos usuarios no entienden y te dejan 5 preguntas y obviamente son eliminadas la mayoría, porque la gente no entiende que es una pregunta para que todos puedan preguntar algo acorde a lo que les sucede. Así que vamos con ellas. Iván Quiroga, hace poco empecé a cultuar a San la Muerte y desde ese momento comencé a soñar y tener sueños lúcidos en donde se me presenta Belcebú, siempre de color azul sin una forma antropomórfica. ¿Hay una relación entre ambas entidades? San la Muerte tiene conexión con cualquier entidad del universo. ¿Por qué siguen persistiendo en la idea de necesitar tener que conectarlo con otra entidad, sobre todo un demonio? Cuando siempre explicamos que San la Muerte está en el medio de todas las cosas. Precisamente esta es una religión que elimina la superstición. Y la superstición está basada en la ignorancia. Por lo cual, cuando hablamos, ¿sí?, de diferentes entidades que conectan con el santo, todas conectan con el santo. No hay entidad en el universo que no tenga un vínculo con lo que llamamos hoy San la Muerte. Hoy lo llamamos San la Muerte. En otras latitudes lo llaman de otra manera, pero representa la misma energía. Por lo cual este tipo de preguntas son preguntas casi aburridas, que tienen una solución basadas en el conocimiento y obviamente en el acceso a misterios que obviamente si alguien pregunta esto, no los tiene esos conocimientos. Y esos conocimientos son parte del aprendizaje de esta casa a puertas cerradas, por lo cual aquellos que quieren aprender estas cosas y estos detalles van a tener que pagar, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, no voy a contestar todas las que vea, voy viendo con ustedes, ¿sí? Y las que no contesto, las dejamos, ¿sí? Para que la gente las vea también, ¿qué problema hay? De hecho, ya las están viendo en la pestaña comunidad. Mi nombre es Randy. Quiero escribirle porque he visto sus videos y son enriquecedores. Hay cierto escrito. Quiero contar una experiencia que tuve con el libro Libernul. Una noche lo inicié a leer todo normal. Sin embargo, tuve un sueño que hasta la fecha no me lo puedo sacar de la cabeza. En el sueño se me apareció una especie de llama de fuego. Tenía ojos y boca y me dijo lo siguiente con una voz femenina. Te voy a desvelar un secreto. Develar será en todo caso. Eres un mago muy raro. Eres un constructor de mundos. Bien, magia del caos. Poco tiene que ver con San la Muerte este tema. Sí, yo creo que Flexitor
te va a contestar esto en futuras transmisiones clandestinas que él va a realizar. De eso estoy completamente seguro porque excede el tema del que quiero tratar hoy. Pero no te quiero dejar abandonado. Para leer Liber Null, primero hay que tener una suerte de idea de lo que estás leyendo. Y para eso vamos a compartir con la gente la tapa del Liber Null, and Psychonaut. El Liber Null o el libro nulo y el psiconauta. La psiconáutica, ¿sí? Como el psiconauta del inconsciente, como Manuk. Bueno, ese tipo de magia relacionada a la magia del caos es una magia maravillosa, ¿sí? Que es parte casi de un síndrome cultural que ocurrió en el mundo occidental en la década del 60, donde toda una generación de brujos emergió de la nada, tratando asuntos como la Principias Discordia. De ahí deviene también el culto, digamos, a ciertos dioses creados por los mismos operadores. Probablemente lo que estés viviendo sea una suerte de, ¿cómo explicarlo?, hibris o desmesura que está sucediendo necesaria en tu desarrollo como mago caota. Vamos con las siguientes preguntas. Maestro, saludos. Y Bastián Robles, ¿cuál es la manera correcta de empezar a trabajar con nuestros ancestros? Estas preguntas para aquellos que hacen africanismo ya la tienen resuelta, pero para la gente que no, trabajar con los ancestros implica aprender a trabajar con aquellos de los cuales descendés, pero no tu abuelo, tu bisabuelo, ¿sí? Sino tus tatara ancestros, ¿sí? De los cuales devino tu nacimiento. Es decir, esos muertos, esos ancestros, también se les debe dar culto. La manera en cómo hacerlo es una cosa que no te puedo decir públicamente, ¿sí? Pero más o menos indicarte para dónde van las cosas. El culto a los ancestros es fundamental dentro de la doctrina unificada. De hecho, te diría inclusive que sin una buena relación con tus ancestros, el culto a San la Muerte que puedes realizar va a ser defectuoso. Porque precisamente San la Muerte es el que trae los ancestros para comunicarse con sus descendientes en el mundo de los vivos. Así que es una interesante pregunta. El cómo se hace no te lo voy a decir jamás. ¿Qué sí? El culto a los ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Nuestros antepasados muy antiguos. Y esos antepasados influyen sobre nuestra realidad en este momento. Tener claro eso es un buen comienzo para saber cuál es la manera. Pero más no te voy a decir. Así que seguimos. De Minator 13, hola Pablo, una pregunta. ¿El Marqués Naverius tiene algo que ver con San la Muerte? Y si es así, ¿cuál sería el nexo que los une? Otra vez lo mismo, ¿sí? Goetizando a San la Muerte para que todo encaje en todos lados. Y todo va a encajar. Si vos querés que encaje, va a encajar. Seguimos. Yuri Flores, buen día. ¿Podría explicar, por favor, qué relación tienen todos los dioses de la muerte en todos los panteones y por qué hay tantos dioses de la muerte? Y porque somos seres que morimos. Y las culturas reflejan la muerte. De hecho, la muerte está definida por la cultura, porque la cultura es el mecanismo natural de preservación del hombre de sus conocimientos y experiencias y sus creaciones a través del tiempo, más allá de sí mismo. Entonces, en vez de preguntar por qué hay tantos dioses de la muerte, tenés que preguntarte por qué existe la cultura. Y a colación de los ancestros, la cultura tiene una íntima relación con los ancestros. ¿Y por qué tendría? Porque esos ancestros seguramente vienen de otras ubicaciones de la Tierra. Y en su sangre y en tu sangre se porta la información espiritual para desarrollar cualidades y defectos que tus ancestros tenían a nivel esotérico o místico o espiritual. ¿Significa que tenés que ser descendiente de un cabalista, de un mago o de una bruja para ser mago, brujo o cabalista? No. Pero sí vas a tener una mayor predisposición y capacidad para desarrollarte si tus ancestros practicaron estas cosas. Muy buena pregunta igual. Seguimos. ¿Qué simboliza la medalla de San la Muerte debajo de la piel? Un tío lo tenía y no quiere hablar de eso. Saludos, Pablo. Emporio Armani. Un saludo, ¿sí? Un saludo para Emporio Armani, ¿sí? Es un nombre ficticio, por supuesto. Pero si tu tío no te lo quiso decir, ¿por qué yo debería hacerlo? ¿Por qué le voy a faltar de respeto a tu tío que no te lo quiso decir? Si tu tío no te lo quiso decir, yo menos te lo voy a querer decir, por algo será, ¿sí? Estoy de acuerdo con tu tío, ¿no? Siguiente pregunta.
Pablo, es mi deseo evolucionar espiritualmente hasta el nivel máximo que pueda y ayudar a mi familia también a lograrlo. Entiendo que el Señor, la muerte y todo lo que usted enseña son un medio para lograrlo. Sin embargo, tengo duda que el santo me haya elegido para que lo cultúe. Tuve sueños en los que creo se manifiesta, pero no muestra su rostro ni su guadaña. Lo que nosotros podemos ver es un reflejo del inconsciente. Es la forma que le da el inconsciente a la entidad para que vos puedas entenderla. El inconsciente siempre está apurado en descifrar cada cosa que la mente consciente describe o desarrolla o formula. Este punto que te estoy diciendo es central en el descubrimiento de San la Muerte de si te eligió o no. Y de esto no hablamos en el video de San la Muerte, cómo saber si te eligió, que es una pregunta muy lícita. Porque a la vez tenés algunas visiones, pero tampoco tenés las confirmaciones que generalmente los que nos dedicamos a esto te decimos. La pregunta razonable es, ¿cuántos de los que dicen, me incluyo yo, sobre las cosas que te deberían pasar, ¿sí?, para que el santo se relacione con vos, son enteramente subjetivas? El 100%. Entonces lo que vos haces es juntar subjetividades que tienen un promedio de eventos similares que te indicarían que el santo está contigo. Eso es lo máximo que uno puede hacer de forma subjetiva. Ahora, ¿habrá otras maneras de que suceda? Sin duda que sí, como personas en el mundo. Imagínate un mundo donde todos cultúan a San la Muerte. Todos, absolutamente toda la humanidad cultúa a San la Muerte, es parte de las tradiciones del futuro de la humanidad. Acá en este planeta todos cultuamos a un solo Dios que es San la Muerte. Todo lo demás son visiones partiendo de esta base. Vamos a suponer, es una suposición, es una especulación posible o no posible, ¿sí? Cada uno de ellos va a tener una forma diferente de conectar con el santo. Afortunadamente no vivimos en un mundo así, sino en un mundo de diferencias, por lo cual esas diferencias hacen que el mundo se mueva, pues si pensamos todo igual, el mundo no se movería. Ahora, en cuanto a evolución espiritual se refiere, la evolución espiritual no es solo querer, sino hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad tenés que saber qué es tu voluntad. Y siempre lo decimos, ¿qué es la voluntad? La volición, que es la voluntad del espíritu, no del alma ni de tu cuerpo, sino del espíritu, de la chispa del absoluto con conciencia que contenés, bla, 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 bla. ¿Sí? Siguiente pregunta. Buena sensei, ¿qué soy? ¿Un ninja? ¿Qué? Mi pregunta es, soy de México. ¿Qué pasa con San la Muerte forrado de oro como en el caso de la Santa Muerte, ya que aquí se usa por cuestiones de riqueza? ¿Cumplía o cumple esa misma función San la Muerte cultuarlo así o solo hablamos de un estado simbólico de alquimia sobre la muerte? El oro y la muerte. El elemento oro representa al Sol, pero también representa a Venus. El oro, en el sentido de la muerte, representa la aniquilación del ego, la sublimación del ego, el despojo de todos tus defectos mentales en tu identidad para que emerja el Dios del espíritu, que nace de la abolición de la que venimos hablando, que viene de la voluntad del espíritu. La muerte aniquila tu ego. ¿Por qué? Porque destruye tu persona física para que pases a usar otro traje con otra forma de persona física para continuar tu camino evolutivo. Por lo cual el oro tiene que ver, ¿sí?, con la capacidad para manejar los máximos recursos posibles en vida, acorde a tus capacidades y deficiencias. Todos las tenemos. Entonces, el oro representa la riqueza en todos los sentidos. Es un metal precioso, codiciado por seres de carne y hueso o inteligencias orgánicas, inteligencias artificiales y dioses. ¿Cómo los dioses van a querer oro? ¿Y por qué siempre en los templos de todos los dioses de todas las culturas hay oro? ¿Por qué el arca del pacto estaba bañada en oro si el dios es el dios del universo? ¿Que le gusta al dios de este universo el oro? Obviamente, son otro tipo de preguntas, son cosas que salen de tu pregunta. Pero en el caso puntual del culto a la Santísima con oro, obviamente tenerlo bañada o laminada en oro con una preparación especial en un momento del año especial, se puede producir muchísima riqueza. ¿Sí? Eso está dentro de la enseñanza de la casa para la Santísima Muerte, que son los 5 mantos, ¿sí?, que es el manto amarillo, el secreto del oro y la Santísima Muerte. Pero obviamente son servicios que nosotros damos
pagos a personas que pagan para saber esas cosas, claro está. Siguiente pregunta. Mejores 3 libros sobre la quimbanda, el Yupo Mallinas, ¿sí? Vamos a hacer honor a todos los macumberos que están viendo a los 3.333 puntos cantados y riscados, volumen 1 y 2 y 3, que toda santería argentina debe tener. Si no lo tenés, señor Santería que vende artículos religiosos, conseguite los 3.333 puntos cantados y riscados, y si no, pirateatelos como solés hacerlo, ¿sí? O los traen por kilo del Perú, ¿sí? O de Brasil, ¿sí? Esos libritos de santería son el Vedanta de la macumba. Nunca hay que subestimar esos libritos. Entonces dicen, son el librito de santería y son cositas así para hacer un trabajito. Sí, sí, sí. Pero no los subestimes porque son baratos, ni los subestimes porque son toscos. A veces no tienen ni autor. Y eso habla muy bien de la persona que lo escribió. A unos son compilados de internet, copiado, pegado. El mejor libro de la quimbanda es ir de povo a una sesión de yu. Claro y es. Pero si me preguntás qué libros, a Lucio Fontenelle lo tenés que leer. Nicolai de Mato Frisbol lo tenés que leer. ¿Sí? Lo tenés que leer. Es un libro que tenés que leerlo, es informativo, te da una conexión con la magia ceremonial. Hay muchos libros. Después tenés el libro de Pomballera del Mestre Juan. Después tenés Osvaldo de Omotobatalá, Reino de Quimbanda. Es un libro, digamos, que yo recomiendo siempre, ¿sí? De Osvaldo, que es de Uruguay. ¿Sí? Es una autoridad dentro de lo que es la quimbanda en Sudamérica. Y es uno de los libros, Reino de Quimbanda es uno de los mejores libros sencillos de entender, accesibles, se pueden comprar en Mercado Libre, en todos lados. No es que yo esté promocionando a otros autores, pero me preguntás si te digo libros como para comenzar a leer. Pero el mejor libro de quimbanda es ir de povo a una sesión de yu. La quimbanda no se lee, mi viejo, la quimbanda se vive. ¿Sí? Esa es la diferencia. El yu es muy lupande. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el culto a la muerte y la sociedad secreta estudiantil Skull and Bones? Pregunta conspirativa, muy interesante. Porque la sociedad, ¿sí?, estudiantil Skull and Bones tiene este símbolo, ¿sí?, con un número. Y nosotros como Doctrina Unificada, ¿sí?, también tenemos nuestro símbolo que es este número. ¿Cuál es la relación? Bueno, para contestarte esa pregunta tendría que violar un secreto masónico. Y de mi boca no va a salir esa, digamos, declararte ese misterio. Es una falta de respeto para todos los masones que han pasado sus votos y han accedido a este misterio. Sería una falta de respeto contra el gran arquitecto contestarte, ¿sí? Pero tampoco te voy a dejar tirado, no te voy a dejar así y cortante. La muerte, visto desde el concepto de la magia o de las sociedades secretas, es lo mismo que conocer.
Es decir, cuando vos te morís, pasás a otro estado de conciencia donde realmente sabés lo que te sucedió y por qué te sucedió. Volvés a recuperar la memoria y accedes a universos que te dan comprensiones superiores del significado de la función de la vida. Por lo cual, esa experiencia es destructiva. Y está puesto el velo de tal manera para que no haya un retorno de ese mundo a este sobre lo que sucede después, salvo que practiques la magia. Entonces hay sociedades secretas, de la cual han devenido presidentes de los Estados Unidos y demás cosas, ¿sí? Como te referiste a la Skull and Bones en particular, ¿sí? De ahí vino Bush, vinieron varios, digamos, tanto demócratas como republicanos, es decir, son un semillero de los futuros estadistas de Estados Unidos, y sí, y está muy bien, y lo felicito, ¿sí? Más allá de que puedas o no estar de acuerdo con sus políticas o en el concepto de sociedad secreta, son misterios que la calavera representa que en honor a todos aquellos que perdieron la vida. Porque todos hablan mal de los Illuminati y de los masones, pero poco se habla de aquellos, por ejemplo, masones que murieron por defender conocimientos. Nadie habla de eso, como nadie habla de las brujas asesinadas en la hoguera, o personas que no eran brujas que también fueron asesinadas en la hoguera por conveniencia, necesidad, una cantidad de cupo de brujas que había que matar por mes y demás cosas. Entonces, no veo a los cristianos saliendo a la calle a combatir el hambre. Los veo, digamos, como cualquier otro ciudadano. Entonces, hay un poco de hipocresía en todo este tipo de cosas, ¿sí? La humanidad a veces cree que es inocente, o cree que estos son los malos. Los verdaderos secretos, ¿sí? La mejor forma de esconderlos es mostrarlos, para que nadie crea, para que sea algo ordinario. Eso le viene una película de Marvel. Es la mejor forma de ocultar las cosas, en las cosas ordinarias, para que nunca te des cuenta que eso es la verdad. Eso es lo único que tengo para decirte. Lo demás, de mi boca, jamás va a salir. No hay plata en el mundo que pague la lealtad a cosas que me trascienden a mí mismo, ¿sí? Siguiente pregunta. Green Sama, una pregunta bien hecha. Hashtags San la Muerte. Pablo, si una persona que no siente amor por el santo realiza las operaciones mágicas de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, ¿las operaciones mágicas que ésta ejecute pueden llegar a tener éxito? ¿Sí o sí necesita sentir amor por el santo para poder utilizar ese cuaderno? Es una pregunta mal preguntada. ¿La condición para estar en la Doctrina Unificada es amar a San la Muerte? Sí. ¿Puede funcionar la magia más allá de si se sienta o no amor? Sí, pero nunca va a ser de la Doctrina Unificada, porque la Doctrina Unificada son los que aman al santo. Es la condición. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos millones somos la Doctrina Unificada de San la Muerte? Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que para que seas parte de la Doctrina Unificada tenés que amar a San la Muerte. ¿Y eso cómo lo sabes? Que no es mensurable, ¿sí? Bueno, probame que no existe el amor por San la Muerte. ¿Sí? Probame que existe Dios. Probámelo. Bueno. ¿Vos sentís amor? Esto es como la película de Jodie Foster, Contacto, cuando el reverendo le dice, probame que Dios existe. No, no hay manera. ¿Sí? ¿Vos sentís amor? Sí. Bueno, probámelo. Probame que sentís amor por San la Muerte. A San la Muerte nosotros, ¿sí? Digamos, en el mensaje nuestro de la Doctrina Unificada decimos, no va a venir nadie que no ame al santo. Ni se va a quedar nadie que lo haya dejado de amar. Siguiente pregunta. Bien, pregunta de Yu. ¿Sí? Pregunta de Yu. Chamanismo intuitivo. Pregunta, ¿dónde está el punto que conecta a Yu en Ifá? Como orilla de la creación. Esa es hay como 50 preguntas acá adentro. Están todas buenas por eso. Vamos a leerlas todas porque vamos a ver con cuál nos quedamos. Esta está muy buena. Aeshu Kimbanda, donde se le antropomorfiza con figuras de gente de color y traje de épocas pasadas. Aesu, en África, donde se le cultúa en diversas naciones, más como un guardián del pueblo, y sus receptáculos son morada. Poco tiene que ver con lo que conocemos a través del afro-cubano. Diferente, africano, claro está. Pues al parecer todos tienen la figura de Yu a su manera, y hasta la fecha hay debate con esa entidad. Gracias. Bueno, debate con esa entidad. La ventaja de trabajar con Eshu es que la existencia de Eshu no está sujeta a debate de nadie.
Por eso todos los Eyus son iguales. Para la primera pregunta te voy a decir lo que Olodumare dijo. Yo no creé a Echu. ¿Sí? Algunos dicen, no, él no lo creó malo, después se hizo malo. O era pretérito, habló Olodumare. Los de la corriente arimánica no me van a decir que no. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Eyu? Cuando yo hablo de Eyu, hablo de Eyu. Y en esa palabra contiene todas las diversificaciones y las subjetividades de cada tribu. No es lo mismo Eyu para el batuque y no es lo mismo Eyu para Ifá. ¿Dónde radica la diferencia? A que Eyu se le sirve primero que a todos. Si no pasa por Eyu, no pasa nada del cielo a la tierra y viceversa. Punto. Religión africanista que no concuerde con esta idea no pertenece a la matriz que corresponde a la parte de Eyu de la doctrina unificada. Eyu está primero en todo. San la Muerte conecta con todas las cosas. Por ende, también San la Muerte es Eyu. Punto. Ese es el límite, digamos, la marisma, la diferencia entre el Pacífico y el Atlántico. Ahora, si vamos a hablar de Egún de Eyu, que es acorde a tu segunda pregunta, la diferencia está en que una cosa es el Eyu, que Olodumare dijo, yo no creé a Echu. Y el Egún de Eyu, que es un alma descarnada que trabaja para Echu, conocido como Eyu Rey Mayoral, Alubaya. Ese es su nombre, Alubaya. ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de Esu, más allá del término esfera, por ejemplo, en el batuque hablamos de Bará, Eyu Orillá, el Orillá mayor, el primer Orillá. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Eyu? Yo creo que estas cosas no están sujetas a debates en los que trabajamos con Eyu, en diferentes radiaciones. Como para que vayamos pensando qué preguntamos cuando preguntamos. ¿Sí? Hasta la fecha hay debate, como si del debate de 4 o 5 personas dependiera la existencia de una entidad. ¿Sí? Es una falta de respeto a la inteligencia del macumbero. Siguiente pregunta. Jimona Crow. Hola Pablo, mi nombre es José, soy de Mendoza. Espero que alguna de mis preguntas sea interesante como para responder. San la Muerte. Ya viene su día y me gustaría celebrarlo en casa, en el altar que tengo. ¿Cuál sería la forma adecuada de hacerlo y en cuanto a preparar comida para servirle y que podamos comer también adornos, etcétera? Yo ya di un video de cómo cocinar para el Día de los Muertos para San la Muerte y equivaldría también para la data del santo. ¿Sí? Está dentro del canal, vas a tener que buscarla. ¿Sí? Está ahí, estoy en mi cocina explicando cómo hacer una comida para San la Muerte. ¿Sí? En el caso del hashtag Eyu, es necesario estar iniciado en la Quimbanda y Umbanda para saber quién es mi Eyu protector. Me inicié en Umbanda a los 18 años. Me dijo la madre que yo tenía en la cabeza Ogum, en pecho a Yemanjá y en los pies a Bará. ¿Sí? Al poco tiempo dejé de ir porque le importaba más la plata que el formarme. Nunca supe mi Eyu. Muchas gracias por todo el conocimiento que brindás. Un saludo grande. Andá y yogate la cabeza en 7 mesas de 7 templos diferentes. ¿Sí? Yogate la cabeza en 7 templos diferentes, de 7 templos que hagan diferentes cosas inclusive. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir tener más panteones, saber más de los panteones. Si vas a la Umbanda, te van a dar caboclo, prestos velos. ¿Sí? Pagate una yogada de cabeza en 7 lugares diferentes. Andate a Cabinda y pedite el orillá de cabeza, cuerpo, pasaje y esclavatura. ¿Sí? Pidan el ticket de recibo. La esclavatura, muchachos, no se hagan los pelotudos, ¿sí? Ya estamos grandes para andar no diciéndole la esclavatura a la gente. Entonces, si vas a ir a Oyó, si vas a ir al Candomblé, cada uno tiene su forma de tirar los caracoles. Vas a ir a Ifá, ¿sí? Bueno, en el caso de Ifá, bueno, ya tenés divisiones, tenés los paleros, tenés los santeros, tenés los oriates, tenés toda una estructura completamente diferente, ¿sí? Entonces la yogada de cabeza, o sea, preguntar a los caracoles, que nosotros le decimos bucios, yogar bucios, ¿sí? Hay bucios de santo y bucios de Eyu. Los bucios de Eyu corresponden a cada casa, son irregulares, todos los que trabajamos con Eyu tenemos una mesa de Eyu de bucios, olvídate. Pero las casas de santo tienen sus ruedas de santo, ¿sí? Donde le preguntan a todos los santos cuál es el santo que responde a su cuerpo y a sus partes. Dependiendo de la tradición, por ejemplo, en el Candomblé, la cabeza del santo, del cuello para abajo de Eyu.
Pero en Batuqué tenés dividido el tronco de una entidad, los pies de otra entidad. Ahora, si alguno te da Yemanjá de pie, te están mintiendo. Ahí sí te están mintiendo. Ahora, si le gusta o no le gusta la plata, y bueno, le habrá costado llegar hasta ahí, o bueno, llegarás a pagarle también. No siempre son los paes o las maes los oretes, ¿eh? Ustedes también son unos ratones que no quieren pagar el aye. ¿Entendés? Porque si te quejas por plata, ¿entendés? Entonces Juno mora en esa casa, la Aroye. Fernando Vélez, San la Muerte. Hola Pablo, mi pregunta es si puedo hacerle ofrendas al santo solo con la estampita hasta el tiempo que tenga que despacharlo, cambiarle el whisky hasta que se termine la botella. O tengo que tener el altar del santo para poder hacerle su ofrenda. Muchas gracias Pablo y gracias a San la Muerte. Mirá toda la pregunta que me hizo para no hacer esfuerzo. ¿Sí? Este muchacho nos dice todo lo que no está dispuesto a hacer, que es montar un altar. No te dediques a esto. ¿Sí? No, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí? Te estás preguntando cómo ahorrarte esfuerzo para cultuarle. Es vergonzoso. Pensalo, yo sé que no lo haces de maldad, estás preguntando bien, pero es vergonzoso. Va en detrimento de tu dignidad. ¿Sí? No existe la paja con San la Muerte. Tenés que estar en movimiento. Es frenético el movimiento. No es una cosa quedada ahí. ¿Sí? Ahí resignado a que la vida me lleve puesto. No. Por lo menos acá no. No digo que no sea así, en el resto de los lugares. Acá no. Acá no nos juntamos las manitos, no hay tiempo. ¿Sí? O sea, la muerte es el conocimiento de las cosas que no sabemos que pasan en el mundo espiritual. Es la puerta de acceso. No me preguntes cosas para ahorrarte esfuerzos porque este no es el lugar para ahorrártelos. Anda a TikTok, anda a mirar. ¿Sí? Distraete con los shorts de YouTube, pero este no es el lugar para una persona como vos que se quiere ahorrar energía. ¿Sí? Es un atentado contra tu propia dignidad espiritual la pregunta que hiciste, pero sé que no lo haces de maldad, pero te lo tengo que decir. Roberto, hace un día. Hola, perdón por mi ignorancia. Hace tiempo soy seguidor de San la Muerte. ¿Cómo saber si me escucha? Y por los resultados. ¿Le pediste y te cumplió? Si te cumplió es porque te escucha. Si no te cumplió es porque no te escucha o porque no es el momento para darte eso que pediste. O lo pediste mal o no sabes cómo pedir. Los resultados, mi viejo. No hay otra cosa. La única respuesta son los resultados. Punto. No lo que yo diga o lo que diga otro. Los resultados. Pediste, se te cumplió, listo. El santo está con vos. Fin. Pum. Después discutamos el tema del amor, si querés. Porque acá ahora está todo sujeto a debate, ¿sí? Fiorella Ángel, señor, una consulta. ¿Uno puede ser devoto de San la Muerte, también de la Santa Muerte? ¿Se puede ser devoto de dos santos? Esa es mi pregunta. ¿No se ponen celosos? Cada uno es diferente. ¿Me podría explicar? Muchas gracias. Saludos desde Perú. Sí, se pueden tener. Deben tener sus propios espacios. ¿Son diferentes? Sí, tienen un tratamiento distinto. ¿Son incompatibles? No, siempre y cuando cada uno tenga su espacio. Y tienen un tratamiento inclusive diferente a la forma de ofrendar. Por lo menos en esta casa tiene un tratamiento diferente. No es lo mismo una niña Catrina, digamos, pintada, que una niña esqueleto de traje de novia. ¿Se entiende? Entonces, los mantos de la Santísima tienen diferencias en el tratamiento. El santo es una fuerza masculina, por lo cual también requiere su tratamiento diferencial, sus bebidas, sus perfumes, todo varía. ¿Sí? Es una cosa compleja que se enseña, por supuesto, y se aprende. Jonathan Díaz, Pablo, ¿qué tal? Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinás? Me pide una opinión. Vos, o sea yo, de darle a Lloró a San la Muerte en su imagen como ofrenda, etc. Y la otra es, ¿por qué muchos pasan al San la Muerte a la quimbanda como mulú? ¿Cómo sería? ¿Cruzado o el egún cambia de radiación? ¿Por qué lo tratan como tal? Son 800 preguntas, todas están geniales. Te voy a dar una opinión personal, ¿sí? Como si estuviéramos parados en una esquina y me decís, che, ¿por qué lo tratan San la Muerte? ¿Por qué se lo cruza con la quimbanda? A ver, explícame un poquito, ¿por qué lo tratan como mulú? Lo tratan como mulú porque eso es mulú. ¿San la Muerte es Omulú o Omulú es San la Muerte? Me cago en la diferencia. San la Muerte es más de un dios al mismo tiempo también, porque es la muerte divinificada para cada dios también, y también la muerte de los dioses. San la Muerte y la Santísima Muerte son santos universales. La Santísima Muerte controla el límite entre el orden y el caos. Es un rol central para que nosotros existamos. O sea, sin la Santísima Muerte no existiríamos porque ella es la dueña del gran abajo. Y hasta ahí les voy a contar. Después, darle a Lloró.
¿sí? Cada casa tiene su ley. Algunos le dan a lloró, otros no. Otros lo trabajan de otra manera. Otros frentean. Otros lo trabajan con el Tata Caveira, yo Caveira, toda la falange de los Caveiras. Otros tienen Caveiras y también tienen San la Muerte separado. Algunos tienen asentado al San la Muerte como si fuera un Eyú en una tronquera de servicios y otros no. Algunos tienen bulto nomás. Algunos cruzan el bulto con su sangre, otros le dan a lloró, otros le sirven en seco. Cada casa tiene su ley, ¿sí? Y creo que están coexistiendo bien y no hay grandes conflictos. Los conflictos los hacen la persona, no el santo. El problema no es San la Muerte, sino la gente. La gente que ilusamente cree que es un santo que le va a perdonar todas sus cagadas solo porque es feo para la mayoría de las personas. Y eso es un error gravísimo. San la Muerte es un santo justo. Y si te dejó tirado con o sin lloró. La roya. Seguimos. Muy buenas. EPAO. La Cabala del Srisha, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Si mi cuerpo es un templo del Señor la Muerte, ¿por qué debo vivir en abstinencia? Si tengo sexo, ¿sería como si profanaran su templo? No. No. Una cosa es la castidad y otra cosa es la abstinencia. Los yogis no practican la castidad por una cuestión moral, sino por una cuestión de conveniencia. Es decir, hay un misterio en el uso de las energías sexuales cuando no se utilizan. Recirculan en el cuerpo si aprendes a hacer circular esa energía sexual por tu cuerpo. La gente piensa que la magia sexual es enfiestarse o que la magia sexual es hacer sexo tántrico. Y en realidad el 99% de la magia sexual es la capacidad que tenés para respirar y mover esa energía sexual a través de tu cuerpo para que realice otras tareas que no sean el coito y la autosatisfacción sexual. Eso no significa que no puedas tener sexo. Lo que sucedió que por siglos fue más cómodo decir fornicador, adúltero, en función de las leyes. ¿Por qué? Porque el hombre parece no entender cuando le das un margen de razonabilidad sobre lo que representa la abstinencia sexual. Entonces, como no entiende cuando se le explica racionalmente, directamente hay que prohibirle, para que pregunte por qué y proteste como vos. Usted no tiene que vivir en abstinencia, lo que usted tiene que tener es un correcto conocimiento de cómo usar su energía sexual, la esté usando o no. Porque sirve también para sanar el cuerpo, para reconstituir tejidos, para desarrollarse espiritualmente. Sirve para todo. Porque la energía sexual es la energía que emana de la chispa del absoluto que está dentro de ustedes. El sexo es la confirmación en la materia de que ustedes tienen chispa. Si tienen energía, si son sexuales, tienen chispa del absoluto. Ese es el misterio, no hay ningún otro misterio. No sé cómo no se dan cuenta cómo son las cosas. Se pensaron que era la paja y los sigiles. Pobres muchachos. Siguiente pregunta. Pablo Coronel, San la Muerte. ¿En el culto criollo la doctrina unificada se pide de la misma forma, se ofrenda de la misma forma o tiene otra forma de pedir y ofrendar? ¿Y cuál es la diferencia? Disculpe mi atrevimiento. Pablo, ¿cómo te va? Pablito, está el libro de la doctrina unificada para que la gente se lo descargue en la descripción del video. Ahí se explican las formas, los modos, las oraciones, los métodos de mancia, algunos trabajos para realizar, los baños de descarga. Todo está ahí adentro de ese libro hace 5 años. ¿Es diferente? Sí, por supuesto es diferente. ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia sustancial es que el San la Muertero acá viene a aprender magia. Tiene que tener la capacidad para desarrollar sus poderes esotéricos en todos los senderos que decida desarrollarlos. Pueden ser algunos de derecha, otros de izquierda y otros del pilar del medio. O una versión personal de cada uno. Pero el desarrollo esotérico es menester. Y eso exige unas prácticas esotéricas. La capacidad de comunicarse con los espíritus y hacer que el universo, en definitiva, Dios, se comporte como yo quiero que se comporte conmigo. Hacer tu voluntad es que tu voluntad esté por sobre la voluntad de Dios. Es
peregrino, como me dicen ahí, falso profeta. Gracias por el halago, pero no estoy dentro de la saga Apocalipsis, ¿sí? Estoy en otra saga, ¿sí? Ya antes, ¿sí? Ni siquiera saben en qué texto de la Biblia me encuentro existiendo en este momento, Ya se lo voy a decir, no se preocupen. Así que, Pablo, los conocimientos ya están vertidos. En la descripción del video están todas las respuestas. Me hace acordar, y con esto me despido ya con este video de preguntas, el video 303. Espero que les haya servido, sí, que les haya sido constructivo. Quiero que sea dinámico, no muy largo, sino que disfruten del contenido y que sean respuestas que les sirvan, ¿sí? Hasta acá llegamos también, fuimos pasando, algunas las dejamos, otras quedaron ahí, ¿sí? Aquí en Pablo Barrera Magia Acá. Resulta que había un aprendiz que había aprendido mucho de su maestro y era el preferido de su maestro, pero resultaba ser que este aprendiz era muy engreído. O creía que por el sufrimiento que había vivido tenía derecho a preguntar con ignorancia cosas que ya estaban disponibles para saber. Entonces, este es un proverbio chino, así que viene del mundo oriental. Dice, yo voy a demostrar que soy más sabio que el maestro. ¿Sí? Entonces, le voy a proponer una adivinanza al maestro, pero le voy a hacer una trampa. Si él realmente es sabio, va a adivinar mi trampa. Si no, yo soy más sabio que él. Entonces todos los amigos y los demás maestros que conspiraban contra ese maestro, porque aparte de ese alumno, aparte de traidor, conspiraba contra el maestro, que era el más sabio de la comarca. Entonces dice, voy a agarrar 2 guijarros, 2 piedras, y me voy a poner una piedra y voy a cerrar una mano, voy a poner otra piedra y voy a cerrar una mano y me voy a presentar delante del maestro. Y así lo hizo. Maestro, le dijo, ¿sí? Así como agazapado, casi disfrutando la victoria. ¿En qué mano está la piedra? Y el maestro le contestó, la respuesta está en tus manos. Para aquellos que me preguntan cómo contactarse con nosotros, en la descripción del video abajo, donde te podés descargar Ser la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1 desde arcai.org, están nuestros teléfonos de contacto. Le comento a todas las personas que nuestros teléfonos de contacto son para contratar nuestros servicios, que son extremadamente caros e inaccesibles para el 99% de la población. Esto no es una broma, esto es algo realmente cierto, sí, lo quiero decir de forma explícita, dado que aquellos a veces piensan de que nosotros regalamos nuestro conocimiento así porque sí, o estamos en alguna suerte de contracción moral de tener que enseñarles a cada uno de los pelotudos que nos preguntan todas sus pelotudeces sobre todas las cosas que yo ya escribí hace 5 años, vengo diciendo como un pobre pelotudo también acá, en Pablo Barrera Magia Acá, que si no fuera por esta mujer que pone el dinero para que yo pierda el tiempo con ustedes, mirá. Bien, este ha sido el resumen de hoy, espero que les haya gustado, es parte de una prueba de comunicación con ustedes, dado que las preguntas y las respuestas han dejado de ser algo para hacer cada 10 sabbats, para hacer casi de forma permanente, porque más y más preguntas van llegando. Muchísimas gracias a los 40.000 suscriptores en mi cuenta de TikTok y también a los 10.300 suscriptores aquí en YouTube, Pablo Barrera Magia Acá. Como te digo siempre, suscríbete, apretá la campanita y todas las notificaciones. Y para aquellos que me pidieron de vuelta que pasara la review de libros, esta es la review de libros del Sabbat 63 pasado, relacionado a distintos temas que hoy también tocamos en este video.